a Salavina fui. En un sueño angelical, y ese angelito vi en un coro celestial. A Salavina fui en un sueño angelical. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una edición más de Campo Industria. Hoy va a ser un programa de entrevistas, ¿no? Más que nada. Antes de decirle que, bueno, tuvimos lluvia en las últimas horas o en los últimos días. No fue lo que uno esperaba, pero en algunos lugares 30 milímetros, como en Las Piedras, 20, en Colonia del Potrero, 13, 12, 15. Pero la suerte del trigo, lamentablemente, ya está echada, ¿no? Llovió cuando el cultivo más lo necesitaba. Y algo que siempre el productor teme y mucho... perdón, son las heladas tardías, es decir, las heladas fuera de término, no las de invierno que aparecen por ahí en la primavera y golpean fuerte. Hubo días de mucho viento, frío, bajó la temperatura considerablemente y cuando para el viento, bueno, llegan las heladas, algo que por ahí acá en la ciudad, el que está viendo el programa, no lo nota, pero en el campo sí, no digo que blanquea, pero son las heladas que están y las heladas también que se las denomina en algunos casos agronómicas. Bien, hoy vamos a conversar con Ricardo Villagra, un hombre que vivió durante muchísimo tiempo, trabajó en el Potrero, 55 años, y vamos a compartir, para salir un poquito de la política, para salir un poquito de todo lo que hoy, bueno, nos está avasallando. Vamos a compartir una nota con dos personajes, dos personas octogenarias, Máximo y Enrique Cecchini. Ambos son de pueblo belgrano, pero venían de otros lugares. Sus padres eran italianos y nos cuentan su historia de vida, con mucha alegría, con recuerdos, con tiempos pasados, como por ejemplo, ellos en pueblo belgrano iban a buscar las cosas a la ciudad a comprar en carro, ¿sí? A la escuela iba a lomo de caballo, no había luz. Una de las madres de ellos pasaba rezando el rosario todas las noches, ¿sí? Se comía, no había ningún tipo de problema, comían todos juntos, otra vida, otra historia, muy diferente a la de hoy día. Y es bueno, de alguna manera, recordar, rememorar aquellos tiempos en los que no existía la electricidad, no existía internet, no existían las redes sociales, se levantaba temprano y se acostaba temprano, la palabra familia era sagrada, la palabra de los padres también, había mucho respeto, había problemas obviamente, pero no los que tenemos hoy en día con la modernidad. Dicen que todo tiempo pasado fue mejor, no sé si será así o no, pero es bueno recordar a esta gente. Bien, entonces para este programa va a ser una serie de entrevistas. Como ustedes saben, es un programa de campo, pero a veces, bueno, también tenemos estas cositas, ¿no?, que nos gusta, relacionado obviamente con el mundo rural. Primero, Ricardo Villagra, hermano de Daniel Villagra, que hizo un libro espectacular sobre Estancia El Potrero, sortilegio rural, tiene su programa también, FM Avenida, periodista, locutor, cantautor, bueno, es completito el hombre, soltero, eso sí, no hay nadie que lo agarre, no hay manera de ponerle un freno a ese muchacho, pero bueno, no importa, es un amigo, por eso me tomo la licencia de hablar de esta manera. Colonia El Potrero, que marcó una época aquí en Gualeguaychú. La Estancia El Potrero, que en su momento tenía 72.000 hectáreas, hoy creo que tiene 30 y pico, después se formó la Colonia El Potrero, pero en aquel entonces era una ciudad, un mundo aparte, como tantas estancias en la Argentina. Hay un programa en Canal Rural, no sé si seguirá estando o no, Estancias Argentinas, que cuando puedo por ahí lo veo, lo busco en YouTube, y marca un poco también la historia de la Argentina. Ricardo Villagra, en primera persona. Ricardo Villagra, gracias por recibirnos. ¿Cómo anda? Fabián, buenas tardes, un gusto de que estés acá en mi casa y bueno, estoy acá para que vos pueda poder tus preguntas o tus inquietudes. ¿Qué es de la gente? No mía, es de la gente en definitiva, bueno, porque por ahí la gente te conoce desde la calle, pero no conoce demasiado tu historia, la de tanta gente que ha venido del campo y se ha sentado en la ciudad, pero dejó una historia detrás. Bueno, vos venís de una familia numerosa, tu papá trabajó muchos años también allí en la Estancia El Potrero, en otro tiempo, ¿no?, donde estaba el galpón de los peones. El pabellón de peones. El pabellón de peones. Así era. Sí, era Contame un poquito eso. Sí, eso, el pabellón de peones era un galpón largo, tenía al medio un pasillo, y a cada lado había en total 24 habitaciones.
que tenían para 2 o 3 peones que dormían ahí. Y en el fondo de ahí estaban los baños, las duchas, todo eso. Eso era una belleza, eso era, te imaginas, no sé, de 50, 60 metros tenía de largo. Y delante de eso estaba la matera que le decían, donde la paisanada, en el medio, ahí de eso estaba un fogón grandote que a veces le ponían unos troncos de ñandubay que duraban una semana, ¿viste? Y ahí mateaban de mañana Pero de mañana a las 4 de la mañana, 4 o 5. No, pero más vale, había... Ojo. Pero mirá lo que te voy... Puedo decir que yo... no, me crié en el campo. ¿Vos te imaginás que en una estancia donde había 70 o a veces hasta 80 empleados, y a lo mejor 30 de ellos eran casados, que tenían su familia con 7, 8, 9 hijos. Nosotros mismos éramos 11 hermanos, así que te imaginás, y había varios así como nosotros. Lo que era eso era un mundo. La escuela primaria, en un momento a lo mejor llegaba a tener 40, 50 chicos, y nos daba clase una sola maestra, me acuerdo. Se daba hasta 4º grado, eso sí, yo me acuerdo, yo me tuve que ir a hacer, yo tuve la inquietud siempre de haber podido estudiar algo y llegué nada más que a completar. Me acuerdo que hice... ¿Sexto grado? Bueno, ahí daban hasta 4º grado, y después ahí quedaba, de ahí a laburar, ¿no? A los 13, 14 años ya te sacaban a laburar. Bueno, yo me pude ir, me llevó una tía a Buenos Aires a hacer el sexto. El 5º grado lo hice en Gualeguaychú, lo rendí libre, que lo tuve que hacer, rendí, me acuerdo, en el centro cívico. Me preparé con una maestra particular acá, y hice 5º grado y lo rendí libre ahí en la escuelita del centro cívico. Y yo quería terminar la primaria, porque antes terminar la primaria era como ahora que tenés que tener, secundario y toda esa cuestión. Me fui a Buenos Aires, me llevó una tía a hacer el 6º grado cuando tenía 13 o 14 años. Y de ahí me volví al potrero y a laburar, ¿viste? Ahí empezó la historia del laburo. Y Contame cómo eran los baños en el pabellón de peones, porque leí el libro de Daniel, tu hermano, y era bastante, no había inodoro, ¿no? Era el tacho, ¿no? No, claro. No, ahí... El agujero en el piso. Era el agujero en el piso. Y tiene un nombre que no recuerdo cómo es. Mira, allá era dentro de todo en el baño, en el baño de los peones era bastante, si se quiere, tenía ya sus pequeños adelantes, porque era el agujero, como decís vos, pero tenía como una losa donde podías apoyar el pie, no tenía inodoro, nada, pero viste, tenía cierta... Esto me hace acordar en mi tiempo en la Marina que eran iguales. Ahora había que acomodarse. Sí, había que acomodarse y no errar. Sí, amén. Sí, aparte de eso. Sí, Fabián. No, en los puestos todavía en aquella época que yo era chico, ahí sí era más compleja la cosa, viste, más hasta que después leyes que salieron y obligaron a los dueños del campo a cumplir con ciertas reglas y cosas, pero no, los baños eran a lo mejor de lienzo o algunos de paja, porque allá todo se viste que la paja brava. Sí, había gente que se dedicaba a cortar la paja y se hacían los ranchos y los baños, y bueno, y a veces mi papá, por ejemplo, que a veces al ser alambrador, era medio carpintero, todo, bueno, el baño se hacía... El inodoro era un cajón que hacía de madera, ¿viste? Y bueno, y te sentaba arriba del cajón ahí, ¿viste? No era enlosado ni nada. Sí, pero tenías monte para todos lados. Y por supuesto, en un ganchito, ahí en un alambre colgado el papel y pedazos de bolsa, lo que había, ¿viste? Género, lo que sea. Lo que había a mano. Lo que había a mano se colgaba en el baño. Ese era el papel higiénico. Pero ustedes estaban acostumbrados. Era lo que tenían. Pero Fabián, sí era lo que había. Nosotros, los baños más lindos era ir al arroyo a bañarse. Me acuerdo mamá con jabón y qué sé yo cuánto a las playadas de los arroyos. ¿Qué arroyo tenía cerca? Nosotros teníamos, donde yo viví la primera etapa de mi vida como chico, en un rancho La Tapera. Le decía, ya solo el nombre que le habían puesto al rancho era La Tapera, ¿te imaginas? Unos ranchos esos, viste, que de paja, y que siempre, viste, están hechos de sur a norte, digamos. Y parece que con el tiempo las tormentas, los vientos, es como que parece que lo ha llevado un poquito, te parece que van corriendo para adelante. Bueno, ahí nos llevaba mi mamá unas playadas que había. Me acuerdo cómo también que me acuerdo en este momento cómo nos tenían las mojarras cuando nosotros con el jabón y eso, ¿viste? Te imaginás las mojarras y los dientudos. Los dientudos son los más bravos. Sí, bueno, esa era. Recordame los nombres de tus viejos. Silvana y Carmelo.
Y Carmelo. Y Carmelo, él fue toda la vida capataz de alambrada. Si habrá hecho alambrado. O sea, pero todo a brazo. No, en aquella época la chuela, el hacha, la pala de fierro y el pisón hecho con el buje de carro, viste, que hacían el pisón. Y yo los primeros trabajos. ¿Qué gimnasio ese? No. Yo te imaginas, flaquito, era una rana, y me llevaron y él me llevó el primer laburo a trabajar con él. Pero él, vos tenés que privilegio para el hijo, al contrario, peor, ¿viste? Lonja. Que no vayan a decir que favorecía al hijo, porque... Vuelvo a la docencia. ¿La escuela estaba en la misma casco de la estancia? Sí, al lado del casco de la estancia fue la primera escuela. Después el establecimiento, a la entrada de la estancia, vos la conocías, Guido. Sí. A la entrada de la estancia donó una porción de terreno, ahí se hizo una escuela nueva, ya cuando empezaron a ver jardín de infantes. Pero esto ya es la etapa del... Sí, mucho más adelante. Sí, ponele los años 90. Sí, y la maestra, en esa época era pizarrón, tiza y puntero. Y el ¿cómo era la almohadilla? Esa que había una almohadilla que sí. tenía, ¿cómo era esto que se hacían los mandiles? ¿Mandil? Sí. El mandil, ¿te acordás del mandil que se le ponían los recados? Entonces eso era el borrador. Y el puntero, sí, y el puntero que a veces te apuntaban, le lampraba que maestra de aquella época. Uy, una pedagogía bárbara. ¿Vos te imaginás que a veces iban algunos que tenían 13 años, 14, unas bestias, iban a la escuela y pobre maestra le iría con 30 gurises grandes, chiquitos, porque les daba todo, les daba ¿Un solo aula había? Y había una sola aula y tenía ahí ella clasificada, había pero daba hasta cuarto grado, había sí, de tercero, bien. Cuarto, y después me acuerdo la época primero inferior y primero superior. Tenés razón. ¿Te acordás? Claro. Y pobre maestra. Pero ustedes tenían comprensión de texto, sabían interpretar un libro, cosas que hoy no está pasando. No, nosotros... No te quiero meter en polémica, pero lo digo yo. No, pero yo a veces digo, mirá, de repente que a veces mirar programas que supuestamente sí está bueno, culturales que hay en la televisión, y que le preguntan de repente quién fue el primer Cornelio Saavedra, ¿qué ocupó en la primera? Y no te contesta. Yo me acuerdo, en este momento me preguntaba, Colón, ¿cuándo salió de España? De Puerto de Palo. De Puerto de Palo, el 3 de agosto de 1490, yo ahora pero creo que era 1400. Lo tengo todo eso, lo aprendí en la escuela. En la escuela. Qué bárbaro. La marcha, la bandera cuando izábamos, que nos enseñaban a altar. Contame cómo era un poco la vida. Electricidad, nada. No, el candil, nosotros cuando estábamos en ese ranchito que yo te digo, La Tapera, la luz nuestra, la primera eran los candiles, y después los otros que eran a querosén, una botella con un corcho, y el corcho agujereado, y tenía un cañito, y ahí le ponían un pabilo. Y lo ponían en la boca de la botella, y bueno, la cola del pabilo estaba entre el querosén. Lo prendía, a veces cuando estaba muy larguito el pabilo en la otra punta que había que encender, ay mamá cómo echaba de humo, vos sabés que nos acostábamos y el humo, y al otro día la nariz llena. Negra, pero era común. ¿La heladera querosén? La heladera querosén también. La bocha querosén. Sí, las luchas con esa. Sí, no enfría un carajo. Para que diera la luz, cuando tenía que dar la luz azul, porque si empezaba a dar la amarilla empezaban a humear, hermano, y de repente aparecía el rancho tapado de humo y era la heladera. Y la cocina a leña. Bueno, pero nosotros heladera, eso te estoy hablando ya cuando entramos en la era moderna. Nosotros en esa época te estoy hablando... Alambrilla. La fiambrera, claro, para que las moscas no le echaran quereza a la carne, y para enfriar o conservar, bueno, la leche todos los días la teníamos fresca, pero mi viejo nada más jueguinte vino, una bolsa y al arroyo. Con una piola, y si no un manantial, hacían en los pozos, ahí cerca los manantiales eran frescos, viste, por lo menos. Si hacía 35 grados, de ahí la sacaban a 32. Por lo menos, qué bárbaro. Sí, y la gente salía a trabajar al lomo caballo, porque la distancia eran leguas. Claro, no, allá en la estancia, aquello era como dijiste vos en un momento, un mundo aparte, porque aquella estancia con tanto personal, vos te imaginás que ahí había dos cuadrillas de Hacienda Vacuna. Te estoy hablando cuando habían 12.000 cabezas, ¿viste? Y había una cuadrilla del sector norte, le decíamos, del campo,
y otro del sector sur. Cada cuadrilla, cada capataz a lo mejor tenía 6 o 7 empleados, o los capataz iban con eso, o peones, o mensuales, como se le decía, ¿viste? Y por ejemplo mi papá, que era alambrador, que era capataz, él tenía como 6 o 7 personas. Te imaginas una estancia de 30.000, 32.000 hectáreas, cantidad de metros de alambrado y cosas que había que renovar, todas esas cuestiones. El molinero, casi había como 20 y pico molinos entre el campo. El molinero salía a veces en una diligencia, una carrindanga tenía, viste, con 2 caballos, y salía con 2 o 3 cuando tenía que ir a desarmar un molino, arreglar un bebedero, hacer, viste, estaba el molinero con 4 o 5 empleados también, 4 o 5 peones, viste. Estaba ya te conté lo que hacían la agricultura, con aquellos tractores, los Zeus 50. Sí, eran los primeros. Sí, las sembradoras, aquellas que... A vapor. Sí, terrible. Sí. Y bueno, y agricultura, 7, 8, 9 tractoristas, ¿viste? ¿Y qué hacían, trigo? ¿Qué hacían aquella época? Y allá en la época que yo recuerde, todavía se hacía la agricultura, se hacía por la administración, ¿viste? Hacíamos, sí, se hacía trigo, se hacía maíz, se hacía... ¿Que la soja no existía? No, la soja no existía. Después yo me acuerdo ya era más grande cuando empecé a escuchar hablar de la soja, ¿viste? Y que ya se había empezado a experimentar cada vez más cerca acá, porque la soja nació en Santa Fe, Córdoba, toda esa zona. Sí, bien esa zona, era una oleaginosa asiática. Claro, y bueno, y ya por allá los administradores venían con la inquietud que iban a probar en un cuadro, bueno, y me acuerdo cómo la perseguía las liebres le hacían un daño bárbaro, me acuerdo. Sí. Se hacían algunos cuadritos para experimentar, bueno, y después, viste, ya viste lo que pasó con la soja. Pero yo, por ejemplo, yendo un poquito más atrás, yo te imaginas que laburé 75 años, 55 años. Para. Bueno, no, 75. Sí. Está como la inflación, disparaste. Sí. Al final, ¿cuántos años tiene este patero? Sí. Sí, no, me acuerdo también de la época, yo tenía 13 o 14 años, que la esquila, lo que ¿vos conocés el galpón de esquila? Sí, ¿Lo conociste? Sí, ahí en un momento... Era ganado el Anarto en aquel entonces. O sea, yo cuando... tengo conocimiento y yo trabajé de venteveo en la esquila. A ver, ¿qué es el venteveo? El venteveo era un trabajo para gurillo, tenía 13 o 14 años, era barrer, por ejemplo, viste, donde estaban esquilando, viste, todos los cositos de lana que quedaban, yo con una escoba barría y limpiaba y juntaba en una bolsa, y eso también servía después, no sé para dónde seguía. Y curador también. Todo el esquilador iba alargando la que esquilaba a un brete que le decían un corralito que iba para atrás, y todas las abejas lastimadas yo las curaba con un tarrito, me acuerdo, con un hisopo y de alquitrán, no me acuerdo qué era el producto. Había algo de eso, sí. Muy casero. Pero esas esquilas a mí me quedaron en la memoria. ¿Se hacían carneada o no? Vos decís como carneada. No, si por ahí carneaban para la 100, para digamos, se mataba, digamos, algún animal. Para el consumo. Sí. Pero sí, más vale. No sé. Vos sabés que allá en el potrero se carneaban normalmente para el consumo del personal dentro de la estancia un vacuno todos los días, y a veces, dependía del día, se le agregaba 5 o 6 lanares para el consumo de la estancia. ¿Cuántos cocineros había? Había 2 cocineros en el casco de la estancia donde estaban los peones que venían de noche a costa, pero después se le daba, por ejemplo, a todos los puesteros. Hoy te decía que había a lo mejor 30 puesteros, y el puestero a ese le vendían, me acuerdo, en aquella época, un precio muy irrisorio, le vendían la carne, pero yo te contaba que cada uno tenía 10 o 11 gurises, así que te imaginás que a todos se les suministraba la carne, o se les vendía a un precio muy irrisorio, muy módico, y después estaba lo que se consumía el personal, por ejemplo, que se quedaba en el pabellón, que a veces había 20 o 30 tipos, y las cocineras tenían que cocinar para eso, los pucheros, la tumba. Sí, mirá, comer un puchero y carísimo. Pero no sabés lo que era eso, hacer eso. ¿Y el pan lo compraban o traían? El pan lo comprábamos acá en Gualeguaychú. Me acuerdo que normalmente las bolsas, ¿sabes? Bueno, no sé, la bolsa de harina tiene 50 kilos, no sé cuánto. Bueno, más o menos ese tipo de bolsa. Nosotros comprábamos, generalmente venía alguien a Gualeguaychú a hacer las compras, y capaz que todos los días 3 o 4 bolsas de pan se tenían que llevar para el consumo de la... Había una despensa, ¿viste? Que se traía... ¿Me acuerdo? ¿Extrañaba eso?
me quedó en el recuerdo como una de las cosas que... Más grata, ¿no? Más gratas por ahí. Gratas, sí, generalmente porque, viste, esas cosas, esa de la nostalgia y las cosas, generalmente son lindas, porque vos, aunque hubiera sido fea, después que las pasaste, pues sí, mirá lo que nos pasó. Hoy te contaba eso te estaba contando fuera de esto de cuando de mi viejo, cuando que se hizo partero. Después mi viejo ¿Ustedes eran 11? Nosotros éramos 11 y mi viejo parterió a 3 de mis hermanos, porque mi mamá generalmente cuando quedaba embarazada, cuando le daban fecha para que tenía que iba a tener familia, se venía más o menos pero por ahí le erraban a la fecha y ella se quedaba, ¿oíste? Y de repente una noche se atacaba a las 12 de la noche, allá conseguir un auto para que te trajeran, tenías que ir hasta el casco de la estancia, buscarlo al encargado que vive bastante lejos, y un chofer que te llevara, y eso no esperaba. Y mi viejo, pero ya cuando parterió a 3 de mis hermanos, con una de mis hermanas tenía 13 años, la que vive con Daniela ahí. Así que mi hermana y mi papá parteriaron a los hermanos más chicos. Increíble. No, y era común eso. Bueno, mi papá después, cuando con eso, resulta que ya no se preocupaban mucho las mujeres en venirse a Colabuchú, y no, ahí está el partero Villagra. El partero Villagra. O sea, alambrador y partero, sí, igualito. Igualito. Sí, no, pero también le voy a dejar el recuerdo para una viejita que había, primitivamente, antes que eso de mi papá, doña Anacleta Retamar, que era... Anacleta Retamar. Esa era la partera. Era una viejita que ya... yo me acuerdo que le iba a buscar en un carro cuando mamá estaba por tener alguno, y ella iba generalmente a la casa de la parturienta, y unos 5 o 6 días antes ya le iban a buscar, ¿viste? Y yo me acuerdo 2 o 3 veces, la tenía que ir a buscar lejísimo, a un puesto que estaba entre el monte, y ella salía, fumaba un cigarro de hoja, era un montón de arruguitas, era, ¿viste? La carita de ella, chiquitita, la subía al carro, yo capaz tenía 10 años, porque 10 o 12 años iba en un carrito, me acuerdo que teníamos, y la buscaba, y yo me iba con la viejita, ¿viste? A casa, y ella se quedaba hasta que no tenía familia, venía con una cajita, me acuerdo, y que tenía una tijera, algodón, un poquito de alcohol, y alguna vez, no sé, vendas eran trapos bien que los lavaban, ¿viste? Con alcohol, alguna cosa así, ¿viste? Y así que ese es el recuerdo de doña Anacleta. Mira vos. Pasemos al fútbol, si no vamos a hablar, no vamos a parar de hablar. Sí. Ya como encargado vos de la estancia, ¿formaste un club desde la misma estancia? Bueno, vos sabés que nosotros... Estaban los campeonatos rurales, yo me crié en el campo y siempre se armaban campeonatos rurales. Se bajaban del caballo, dejaban el facón y a jugar. A practicar, a jugar, esa era la diversión nuestra, y después, ¿viste? Los campeonatos, eso que vos sabés, rurales, ¿viste? Que sí. Nosotros en un momento llegamos a ser, había ahí en la zona como 8 equipos, 9. O sea, nosotros teníamos 2 equipos, con la cantidad de gente que había, que yo te contaba, hacíamos una primera y una... Y claro, yo empecé ahí medio de organizador, ¿viste? El ser encargado, pero tenía por ejemplo, el otro día con la presentación del libro Roberto, me hicieron un pequeño homenaje ahí, pero yo digo, yo no era solo, ¿viste? O sea, yo estaba así, era bien la cabeza a lo mejor, pero Luis Deni, ¿lo conocías? Sí, Luis Deni. Sí. Bueno, y algunos de mis hermanos que estaban al lado éramos. Y bueno, los campeonatos, había esos campeonatos de, ¿cómo era que dijiste vos? Rurales. Sí. Hicimos 2 campeonatos rurales que intervenían nosotros con 2 equipos del Potrero, la Selmira tenía 2 equipos primero. Esos eran como los clásicos River y Boca, sí. Imaginás, nosotros con Selmira. Y después estaba un equipo de la zona de los Ferrari por ahí, Racing me acuerdo, después Boca, que era de los Spomer, Cerro Porteño, que en esa época era las quintas, y bueno, después no me acuerdo qué otro equipo más había. Hicieron 2 campeonatos que fueron extraordinarios. Mira, yo había sí, ya, ahora no podemos tomar imagen. ¿Cómo es? Y bueno, y después nos nació, ¿viste? Empezamos, y si nos vamos a la liga, igual lo echó formar un equipo. Teníamos un lindo equipo, nosotros siempre andábamos ahí primereando, ¿viste? En todos esos campeonatos. Nos atacó la locura y esas cosas que descabelladas. Pero nosotros, yo vine a averiguar cómo era el tema. Nosotros creíamos que era que nos iba a decir, bueno, traigan una lista de jugadores y traigan No era tanto el pagar. Tenías que ser un club formado con personería jurídica, con todas las de la ley. No era que vos te pagabas o fichabas a los jugadores. Y nosotros le seguimos pegando y nosotros nos embalamos. Pero vos sabés lo que era en el año, estoy hablando del 70 y pico, 73, 74, o tener personería jurídica. Nosotros no teníamos nada, nomás que éramos... Había que ir a Paraná todo.
los viajes que Luisito Denis se tuvo que hacer, porque yo organizaba todo y Luisito a Paraná, porque cada vez que había que hacer un papel, de repente una cosa que estaba mal hecha, de vuelta, Luisito para Paraná, ¿viste? Te agarraste un colectivo loco y andá. Después tenías que tener estatuto, socio. Asamblea. Hasta las vacas le hicimos socia, mirá, porque había que presentar una ficha. No me acuerdo, y nos exigían 200, no me acuerdo. Finalmente entraron. Finalmente, después de tanta lucha. ¿Con el nombre Atlético Potrero? ¿Cómo? No, éramos el club, sí, Atlético del Potrero. Atlético Potrero. Estuvimos 2 años participando. Hicimos una buena campaña, me acuerdo la primera, terminamos, no sé si en la B. En la primera ronda, vos no sabés que terminamos, creo que primero o segundo, no me acuerdo bien eso. Teníamos un goleador que era muy bueno, Antonio González, me acuerdo. Nosotros hicimos como 50 goles y él había hecho como 30, de los 50 goles había hecho 30. ¿Y qué hacía en la estancia él? Era trabajar en el monte, viste, volteando árboles, viste. O sea, que el fútbol, la pelota le iba a ganar tanto. No, pero nosotros de tarde nos juntábamos cuando se dejaba el trabajo, teníamos ahí un lugarcito. Y sí, había que, te imaginás lo que era. Y una vez que estábamos acá, el entusiasmo. Vos no sabés, veníamos en colectivo. ¿Y cuando llovía? No, cuando llovía teníamos que salir por el aserradero. Ajá. Y entonces ahí iba el colectivo de Peruso, lo contratamos. ¿Te acordás de Mereiro? Sí, que no negro, sí. Echaba más humo para adentro del colectivo que afuera. Sí, vos sabés que salíamos con Mereiro, iba, y mejor viste que nosotros... Me van a matar, pero era así. No, pero vos sabés que, por ejemplo, y mujeres, nuestras mujeres, y chicas, todos que querían venir, viste, porque venir a alentarnos a las canchas, era todo, era lo social que había en esos momentos en el Potrero, viste, creamos toda una situación ahí que fue tan linda, viste, y Mereiro de repente a veces en el colectivo, en las partes, en alguna parte, me acuerdo, esto era una vez que era el camino de tierra, salíamos derecho, era un camino de tierra, y había una cuchilla y el colectivo no subía, teníamos que bajarnos a empujar, nos empujábamos hasta que pasaba la cuchilla. No, pero era nada. ¿Te acordás de alguna formación más o menos? Una que tenga más o menos. Sí, me acuerdo, mira. ¿Quién atajaba? Miguel Ángel González, yo jugaba de 3, después estaba Guerrero, Luis Denis de 6, Marito Tubía, Marito Tubía también, viste. ¿No cantaba, no? No, todavía en ese tiempo no le había dado el tema. Para que después estaba Carlitos Bentancur, Prudencio Aguiar, jugaba Coqui Villagra, mi hermano, estaba Juan Carlos Villagra, mi hermano, Juanca, sí, y estaba Rubén Dargain y el Aguiar el Antonio González, no era Aguiar, Antonio González, que era el goleador, el número 9, y el 11 era Carmelo y el otro mi hermano, y había 3 más. El equipo de Villagra. Mirá, vos sabés que en una época nos faltaban 2 jugadores, entre 2 familias formábamos los Dargain y los Villagra, teníamos 8 jugadores. Ajá. Y faltaba, después lo completamos así con otro, pero prácticamente entre 2. ¿Qué color era la camiseta? La camiseta que jugamos acá era amarilla, con una franja azul. Ajá. Esa era la que jugábamos acá. Y teníamos alternativa, una tipo como la de... a ver cuál es, una roja, roja, franja roja y negra. ¿Patronato? El tipo de Patronato, ajá. Esa era la que teníamos alternativa. Pero ¿cuántos años jugaron? Y estuvimos ahí en la liga, estuvimos 2 años. Después, viste, por cuestiones de costo, y después nos exigían en un momento que tuviéramos cancha, que la habilitáramos, montones de cosas, viste, pero nosotros no podíamos porque no teníamos sede, no teníamos lugar, si aquello era un establecimiento que solamente que los dueños nos hubieran dicho, bueno, si vamos a formar una cosa bien hecha y vamos. ¿Con el centro cívico jugaron alguna vez o no? No, nosotros porque Centro Cívico no alcanzamos a jugar, jugábamos en la cancha, todo de ellos sí, porque ellos jugaban en otra liga, ellos estuvieron en la liga zonal que le decían, sí, con Coroñalía, claro, y todo eso, y los gorilas, siempre me acuerdo todo eso, claro, y no, así que no alcanzamos, jugamos después cuando ya estaban desafiliados y no son los campeonatos esos, viste, rurales que decís vos, viste, pero así que esa era una parte, fue muy emotiva. Ricardo, te agradezco mucho, gracias por este momento, nos hubiese gustado hacer esta nota, quizás por ahí en algún momento nos podemos juntar y si nos dan permiso, ir a la estancia del Potrero, algún puesto de ellos, no sé si quedarán todavía, pero ahí en el monte, charlar con el trinar de los pájaros, teniendo el río al lado, la verdad que sería uno que se crió en el campo y
que se crió de la misma manera, ¿no? Por ahí en el medio de la naturaleza, ¿no? Caminando en pata en el verano. ¿Para qué si no había problema? ¿Qué problema Claro. por ahí te podía bolear algún yarará nomás, pero más de eso no. Volver, ¿no? Y mostrarle a los chicos de hoy en día lo que era vida en el campo, ¿no? Sí, vos sabés que yo creo que una sola vez fui después que me fui de ahí. Ahí quedó mi vida, la mitad de mi vida quedó ahí, ¿viste? ¿Cuándo dejaste de ir? En el 2000, sí, en el 2000 cuando se vendió el establecimiento, ahí salí yo. Yo lo único que le digo que siempre, vos sabés que mi compañera y mis hijos habían tenido la buena idea, un par de años antes, me compraron una filmadora. Ajá. Y fue locura para mí eso. O sea, que creo que no todos los rincones que pude filmar los filmé y yo le digo, yo no importa, yo me tuve que venir el potrero, pero se los robé. Los tengo ahí que cuando me da nostalgia me pongo a mirar eso, ¿viste? Porque viste que Es tu vida. es mi vida, porque me crié desde gurís que andaba pescando mojarra, viste, de gurí hasta que fui encargado. O sea que siempre digo, o sea, lo que yo te decía, que tuve suerte, o no sé si lo gané o no sé cómo fue, dice todas las etapas, porque ya te digo, de que empecé ilustrando los pisos, decir, era mozo de los patrones, cuando venían salía a abrir las puertas, lo acompañaba cuando salían a casa, después en la oficina, me llevaron a la oficina, tuve encargado administrativo, y hasta que se dio una situación, y encargado, tuve 16 años de todo eso, así que Una vida. una vida. Gracias, Ricardo. No, muchísimas gracias, Fabián, la verdad. Ha sido una alegría enorme que... Si te brillan los ojos. No, bueno, pero... Cuando hablas... entendés, pero vos sabés. Sí. Vos también sos parecido, me parece, ¿no? No soy potreriano, soy de Las Piedras, pero bueno, Bueno, somos pero- del campo, hay algo Claro. en común, un sentido de pertenencia. Sí, sí. Gracias, Gracias a vos también. ¿Alguna vez te preguntaste por qué pagás tanto por un agua saborizada? Soltá el pagar de más. Probá las aguas saborizadas Baggio Fresh. Son ricas, livianas y tienen verdadero jugo de frutas Baggio. Con aguas saborizadas Baggio Fresh, soltate. Y viví fresh. Son ricas, cremosas y divertidas. Las leches chocolatadas, Lacte Baggio. Alimentos balanceados Granazo. Innovación en nutrición para la mejor productividad de tus rodeos. Alimentos balanceados, concentrados y bloques proteicos. Suplementos minerales y premix. Con sus líneas para vacunos, ovinos, equinos, porcinos y división avícola. Alimentos balanceados Granazo. Hace la diferencia. Producido por Unión Cerealera. Ruta 14 y 20 Gualeguaychú. Visítanos en www.granazo.com.ar. Cervecería Artesanal Bohemia, Colombo 935, teléfono 432-411, 422-885. La mejor cerveza artesanal de la ciudad. Pizzas, empanadas, picadas, cervezas, todo en un mismo lugar. Bohemia, Cervecería Artesanal, Colombo 935.
El Totito Loco, Artigas 2011, frente a la terminal de ómnibus. Frutería, verdulería y algo más. Producción propia. Precios locos, atendido por sus propios dueños. Tarjeta alimentar y todas las tarjetas. El Totito Loco, Artigas 2011, frente a la terminal. Asana. Vaya Casal, nuestro servicio se refleja en su campo, sabemos de producción, nos conocemos, más de 50 años creciendo en el productor, el mejor asesoramiento y ágil entrega, forrajeras, insumos, veterinarias. En Gualeguaychú, Juan Abel Soneira, teléfono 03446 15 21 18 24, acceso Padre Luis Llano Sueiro 35 17, Vaya Casal. Nuestro servicio se refleja en su campo. Náutica Amarras, todo para la náutica, cuatriciclos. Luis N. Palma 38, Gualeguaychú, Entre Ríos. Náutica Amarras. Agrícolas La María, maquinarias y repuestos agrícolas. Representante oficial en todo Entre Ríos, Sembradora Bertini, palas hidráulica, retroexcavadora, Ascanil y tolvas, mixer verticales y sembradoras, Farm Track, tractores, Agrícolas Las Marías, en el tradicional lugar de Avenida Primera Junta 1040. Día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Muy bien. Listo, dale auto. Enrique. Bueno, estamos con Enrique y Máximo Cesini. La pregunta es, ¿los padres eran inmigrantes? ¿De dónde? ¿Cómo vinieron? ¿Quién vino primero? Y las mujeres lo hicieron después. ¿Quiénes vinieron primero? A ver, Enrique. Primero vino mi papá, ¿Se llamaba? Silvio Cesini. Ajá. Que estuvo 4 años acá primero. Estuvo 4 años acá, ¿Sí? Se fue. Solo. solo. Ajá. Después se fue de vuelta para allá y allá está por empezar La guerra. la Segunda Guerra. La Segunda Guerra Mundial. La del 28, 30, ¿cuánto es? 39. No, antes. Ah, 1914 entonces. En esa la cumplió él. Ah, ¿él estuvo en la guerra? 8 años. Upa. Sí, sí fue prisionero. 8 años y fue prisionero. Ajá. Sí. Ajá. ¿De qué parte de Italia eran? De Verona, de Manune, el pueblito de Manune, vivían ellos. Ajá. Que todavía está la casa donde se crió mi papá, está ahí, están mis primas allá. Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué edad tenía cuando llegó acá a Gualeguaychú? Eso sí que no tendría que sacar la cuenta, yo no me acuerdo, viejo. Más o menos. Más o menos tiene que haber tenido 28 años. Ajá. 28 años, por año, ¿no es cierto? Y cuando se fue estuvo 2 años o 4 acá. 4. 4. Que estuvo con los Cesini ahí también en Sarandí. Ajá. Y después estaba por
empezar la Segunda Guerra, que le iban A enlistar de vuelta. a enlistar de vuelta, Y no quiso. y se casó y se vino para acá. Ah, se casó con una italiana. Con una italiana de allá, sí. Ajá. Y se vino. Y se vino, apellido Battistoli, Ajá. de mi mamá. Y Tana también. Sí. Bueno. ¿Y cómo llegan a Gualeguaychú? Vinieron en barco, lo traían de allá, venían a Gualeguaychú. A Buenos Aires primero. A Buenos Aires, sí, en barco, desde luego. En un barco a Gualeguaychú porque no había camino. No había camino. No había camino. Tenían que llegar hasta el puerto. Hasta el puerto de Gualeguaychú. Sí. Pero cuando vinieron de Italia echaron 28 días de viaje. Sí. ¿Cuánto? 28 días. 28 días de viaje. Sí, porque ¿Qué? tocaba a todos los países. Cruzaba Brasil, todo eso. Cruzaba por todo Brasil, todos los países tocaban, paraban y... Bueno. ¿Y a la colonia del Potrero? ¿Quién responde? A ver, usted. Ahí en la colonia del Petrero, yo con mi papá, acá en este mismo lugar, llegamos más o menos una tardecita como esta hora, en un carro de allá de Sarandí, la escuela 7, ¿la conocés? Sí, ¿cómo que Bueno, enseguida para abajo donde está Marchesini, Sí. ahí donde está el venteveo que le dicen a Marchesini, Sí. ahí vivíamos nosotros, hacia el tambo. Y nos vinimos para acá porque le habían dado el terreno acá. Y se vinieron para estos lados. Claro, y llegamos un día, la fecha no sé, pero era en noviembre del año 47, Noviembre del año... ¿Y usted en qué año nació? en 36, 1936. sí. Ajá, perdón, Sí. estamos hablando con Enrique. Ahora le pregunto a Máximo. Sí. A ver, Máximo, ¿cuándo nació usted? ¿En qué año? ¿En qué año? En Sí. 32. ¿En el? 38. 38, sí. 38. Ahí se me va un poquito la cámara de Zoom. Bueno, vamos a abrir un poquito así lo vemos a los dos mientras tanto. Si nos da, ahí está, me parece que va a ser mejor ahí. Ahí está, los vemos a los dos y entonces podemos escucharlos. Bueno, se me van a... Ajá. Bien, ¿ya tenían hijos cuando le adjudicaron las hectáreas acá en el Potrero? ¿Tenía qué? Si ya el Sí. matrimonio tenía hijos aparte de usted. Sí. Teníamos seis hijos. 6 había. 6 hermanos eran. Sí. Cuando vinimos acá. Cuando... Ajá. Para un poquito. Cuando expropiaron el campo, Sí, don Domingo Veronesi sí, lo fui a buscar a papá, sí, ahí donde estaba, ahí en Sarandí, sí. a buscar que estaban dando los campos acá, ¿no es cierto? Ajá. A papá lo fue a buscar y el jefe del, ¿cómo es? Del Banco de la Nación le dice, don Chesini, ¿cuántos hijos tiene usted? Y tengo 6 hijos. Tengo 6 hijos. Pero entonces le corresponden a 100 o 100 y pico hectáreas y papá le dijo, no, yo quiero un pedacito para hacer quinta, nada más. Nada más que eso. Un pedacito que fueron el pedacito de acá. Este pedacito, ¿cuántas hectáreas eran? Primero era 3 hectáreas y después como no vinieron los otros vecinos, le dieron los otros 3 hectáreas más. 26. 26 hectáreas. Ajá. Que era aquel entonces, digamos, alcanzaba para vivir. Sí. ¿Qué recuerdan de la infancia? Sí. Ahí ir a la escuela. Mucho mejor que ahora. Ajá, ¿por qué? A ver, un poco, don Enrique, mientras tanto. Claro, porque qué mejor? antes todo era mejor para tratar con la gente íbamos a la escuela de a pie de acá a Gualeguaychú, ahí a la costanera era la escuela de San Martín. Ajá. Que ahora ¿qué hay en la escuela ahí? Una la timba, Javier, ahí. ¿El casino? El casino está. Claro, la timba, el casino. La escuelita San Martín. Era, San Martín. doña María Páez de Garay era la maestra. Y era 72 años tenía la maestra esa. ¡Oh, qué bárbaro! Sí. Cuando le adjudicaron el campo, las hectáreas, ¿la tuvieron que pagar en cuota? ¿Cómo fue? No. ¿Cómo la pagaron los papás? Yo ni supe cómo la pagó. Ajá. Pero yo sé que cada tanto tengo que ir al banco a entregar lo que había juntado, yo no sé, una parte pero yo no supe cómo la pagó,
si le costó, si no le costó. Y después de los 15 años fue que le vino el título. Los 15. Le vino la propiedad. Claro, sí, sí. Está bien. ¿Y ellos vinieron de Italia con otra familia? ¿Con quiénes vinieron? No, mi papá vino solo. Primero. Sí. ¿Y después? Después vino un hermano de él, Ajá. ¿El nombre? Jacinto Chesini, Jacinto Chesini. Está bien. que también le dieron campo acá, Está bien. que lo tienen todavía. ¿Cuál es la casa originaria donde se crearon ustedes? ¿La ¿Acá? casa originaria es esta que estamos acá? No, una casa que estaba más atrás. Más. Tenemos Acá ahí nomás atrás de esta. Ajá, donde está el gallinero y todo. Sí. unos ranchos de paja. Sí. ¿Qué recuerda de la infancia? ¿Eran 6 hermanos? Sí, y después nacieron, 6 cuando llegaron. claro, cuando llegamos. Y después no había televisión, ¿no? No. Nació, la Rosita era nacida. Ajá. Nació el José y el Hugo acá. José y el Hugo acá. Sí. Claro. O sea, nacieron 2 más acá. 2 más. 2, sí. Ahí se terminó la producción. Sí. Bueno. Y así, aquí nos criamos todos, vio arañando de un lado, de otro, como se criaban antes. Está bien. Y le pregunto a don Máximo si sus padres le contaban algo de la vida en Italia, ¿hablaban en Sí, italiano o no? todo el italiano. Siempre se habló en italiano. Nos sentábamos a la mesa y a la mesa de lo que había de comer y todo el italiano hablábamos. ¿Y se acuerda algo usted del italiano? Y todo lo italiano, sí. Pero ¿algún dialecto o el italiano tal cual? No, el italiano tal cual como hablamos nomás. Pero es reformado ya, ¿vio? Sí. Es reformado, sí, el italiano. Se ha un poquito reformado, ¿no? Vení aquí, va là. Sí, bárbaro, ¿no? ¿Y ustedes cuándo aprendieron el castellano? ¿O lo iban aprendiendo paralelamente? Mientras A la escuela. a la En la escuela. escuela. En la escuela. ¿Y cuando llegaban a la escuela hablaban en tano o qué? Y más o menos, sí, medio entreverado, sí. ¿Y había Pero- ruso también o no? Sí. Uy, no quiera eso. Sí. Pero uno se acomodaba, ¿vio? Claro. Sí, me imagino. Bueno, a ver, cuénteme qué era lo que comían en aquel entonces. A ver, ¿cómo era la vida? ¿Qué hora se levantaban? Y nos levantamos al aclarar o al día, ¿vio? No temprano, pero de día. Había y tenía ¿cómo es? Las lámparas que había y si no un tarrito con una mechita, Ajá. ¿viste? Un candil Sí. era un candil que nos alumbrábamos, ¿no es cierto, Enrique? Sí, con querosén. Con querosén y la mechita acá, ¿viste? En un tarrito y se prendía eso y tenía en 2 o 3 partes. Está bien. ¿Y qué hizo acá su papá? ¿Una casa vieja, de adobe, de material? ¿Qué era? De paja. De paja. De paja, sí. Sí, las piezas eran de techo de paja y las paredes de paja. Y la cocina era techo de paja y de paredes de barro. De adobe. ¿Eh? De adobe. De adobe. Sí, le dicen de adobe, sí, pero era de chorizo, de barro. Ajá. Bueno, ¿y cuántas piezas tenían? Habían 3 piezas. 3 piezas. 3, sí. Una para los varones, Ajá, la típica. la del medio era la de papá y mamá y la de las hermanas. 2, la otra pieza. ¿Y cómo se portaban? Y más o menos. Más o menos. ¿Pero cuál era la travesura de aquel entonces? A ver, cuéntame. No había. No había travesura. No había travesura, nada. No. Se levantaba a trabajar, a ir a carpir, Sí. a plantar, a ordeñar. Ordeñaba a mi papá todavía en aquel entonces. A mano. A mano, sí, desde luego. Y después a la quinta. A la quinta a plantar, a hacer almácigo, a hacer injertos. Mi papá hacía los injertos de toda clase de Fruta. fruta, de durazno, de ciruela, de mandarino, de todo. De acá, de ahí hasta allá abajo teníamos las hileras de duraznero. Ahora, ¿su papá en Italia era quintero o qué? ¿Por qué tanto amor por la quinta? Y tenían de todo ellos ahí. Sí. Lo que más tenían era cereza. Cereza. Cereza, sí. Porque mucho amor por la tierra, digamos. Sí. Pero estaban en un lugar que estaba muy
Inclinada la... muy inclinada. Cuando llovía, mucha erosión. después que la tierra que iba para abajo tenía que volver a llevar la tierra para arriba para poder plantar de vuelta. En la ladera de la montaña. Claro. Era La ladera- la ladera de la montaña, sí. Y cuando se sentaban en la mesa, ¿cómo era la historia? ¿Había que rezar? ¿Cómo era? No, tanto como eso no, pero de cuando nos acostamos, mamá siempre Sí. iba y nos rezaba, así. Nos enseñaba a nosotros a rezar. ¿Y las Ella, mamá se paseaba en las piezas Ajá. rezando y había que contestarle. ¡Apa! El Pater Nostro, Casincelli, Santo Vichetto, no me enturo. No entendí nada. ¿Cómo es el Papa no reza así? Creo que sí. Requiem aeterna, amén. No sé latín, así que... Escúchenlo, van a ver que... Nuestro Casincelli, Santo Vichetto, Sí. no entuvo. No me Es enturo. italiano, eso es italiano. Sí, sí. Es italiano. Bueno, claro. Bueno, acá tengo una que me está apuntando acá atrás. Nos olvidamos ya de... Ahora. Yo me acuerdo de los Antes rezos italianos. rezaba, ¿Y venía. hacían carneada? ¿Eh? ¿Hacían carneada? Sí, 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 sí. Cuando, después que estábamos más o menos acomodados, todos los años, todos los inviernos, se carneaba un chancho para hacer chorizo. Ajá. ¿Y se compraba algo de vaca? o No, algo de- no. Chancho solo. Chancho Chancho solo. solo, chancho solo. Porque yo no sé cuál es el italiano, creo que hace chancho solo y el ruso hace mitad y mitad. Sí, el papá hacía chancho solo. Chancho solo. Sí, ¿Y hacía morcilla también? Sí. sí, ¿Le daban la maquinita? Brigaldi. Ajá. ¿Y le daban la maquinita? Sí, sí, ¿Y quién sí. era el encargado cuando le salía la sangre al chancho de empezar a revolver en la olla? Yo no me acuerdo, pero había que revolverla con la mano y un poquito de sal. Sí, claro. Claro. Se corte. Para que no se corte. Bueno, ahora. Y hay un secreto dígame. que ahora yo lo supe ahora este año, el año pasado, Sí. que no se corta la sangre revolviéndole con una ramita de higuera. Ah, de higuera. De higuera. Usted corta un gajo de higuera, de esos que tiene como 3 patitas así, y la revuelve con eso y no se cuaja ni un chiquito. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Dígame, ¿cuadra la taba o no? No, no, no. Esas cosas no. No, no. Bueno, ¿tomaban mate juntos? Sí, sí, sí. ¿Toda la familia? Sí, sí. ¿Cuántos mates? ¿Uno solo? Uno solo. No, papá tomaba mate, sí. Sí, ¿Mate sí. amargo o qué? Mate amargo. Mate amargo, mamá tomaba mate dulce a veces. ¿Y a qué hora tomaban mate? Pero nosotros éramos chicos, no tomábamos mate como... ¿Y lo dejaban? O sea, Sí, sí, pero, sí, pero sí, no sí. nos gustaba el mate. Ah, ¿y qué desayunaban? ¿Eh? ¿Qué desayunaban? Y con la leche que se traía del tambo, Ajá. y se hervía la leche con café, una taza de café y un pedazo de pan cada uno. ¿Y el pan lo hacían acá o lo compraban? Pan casero. ¿Pan casero? sí, ¿Tiene un horno de barro o qué? Sí. Sí, no barro, sí habíamos hecho un horno de barro. Bueno, ¿y a la escuela le daban importancia a sus papás que fueron a la escuela, que aprendían a leer y sí, escribir? sí, sí. Porque venían de una guerra, venían de algo extremo, sí, duro, sí, sí. la peor de las miserias humanas que es la guerra, ¿no? ¿Le contaba nada? ¿Le contó algo la guerra? ¿De la primera guerra? Sí, todo contaba así. No contaba todo. Todo. Se quebraba, se emocionaba. Sí. Cuando hablaba de eso. Y él, ¿Qué? Sí, sí. Él después, papá tenía contacto seguido con aquellos de allá, ¿viste? Porque se escribían. No por WhatsApp. No. Se escribían, ¿viste? Y ellos le contaban cómo era allá y papá le contaba cómo éramos acá, ¿viste? Pero por cartas, ¿viste? Porque no había para hablar en... Ajá, Pero, ajá, bueno. Y dígame, ¿y en la escuela hasta qué grado fueron? yo hasta tercero. Bueno, ¿Usted, don Máximo? tercero, el cuarto lo hice libre. ¿Libre, rindió a fin de año? Libre. ¿A qué edad empezaron a trabajar, que ustedes recuerden? Empezamos a trabajar. Sí. Yo a los 7 años. ¿Sí? A los 7 años, esta cicatriz que tengo acá. Ajá, a ver, para que te enfoco, ahí está. Esa cicatriz. Ajá. Una madrugada de a caballo tenía que salir Ajá. al campo a buscar las lecheras para ordeñar. Ajá.
y salía con otro hombre que había. Y al saltar, había un arroyo y por no ir a dar una vuelta que había sido 50 metros, 100 metros más, yo lo hice saltar al caballo un arroyito, ¿vio? Calle Petit, y se volcó y me pateó acá. Y seguramente me desmayé. Tuvo suerte. Y el peón que andaba, como vio que no venía con la otra, él juntaba por acá y yo por el otro lado, me buscó y me encontró en el suelo, lleno de sangre, agarró y me levantó, me llevó en brazos a la casa, que estaba cerquita, ahora estaba del arroyo, de la manantial y a las casas, era, digo, 200 metros. Sí, sí, por ahí. 200 metros. Y me acostó en la cama y no le dijo nada a mamá. Cuando se despertó mamá, que fue a ver los otros y me vio a mí que tenía un cuajarón de sangre en la pera. Bueno, ¿qué hacían después de la escuela? Sí. A la escuela iban a la mañana. Sí, a la escuela de mañana. ¿A pata? A pata. Cuando vinimos acá, de acá, a pata, a la escuela. ¿Y sus padres vinieron en carro hasta acá, imagino, en aquel entonces? Sí. Toda una travesía. Allá está el carro, mire. Ya lo vamos a sacar unas fotos todo con Allá está el carro que vinimos con papá la primera vez. Y después, qué sé yo, se trabajaba todo el día. Sí. Todo el día se trabajaba. ¿Siempre la quinta o había otro trabajo? No, y se sembraba maíz y algún pedacito de lino, algún pedacito de trigo se sembraba. ¿Qué sembraban? Toda tracción sangre, ¿no? Pero sí. ¿cuántas caballos usaban? ¿Cuántas yuntas de caballos? Cinco caballos. Pero eso, primero se plantaba la batata, se trabajaba con la batata, ¿viste? Se plantaba batata y papa, sembraba papa. ¿Con horquilla o con qué la sacaban? Sí. ¿Con horquilla la sacaban con qué? Con el arado de mano con 2 caballos. Para dar vuelta el surco. Ajá. Se plantaba el broto de batata, ¿viste? En el surco, ¿viste? Se plantaba y después se vendía batata. Se iba a Gualeguaychú a vender batata, todas esas cosas que se iba a vender. ¿Qué instrumento tocaban? ¿Hacían música o algo, no? ¿Nada? No. ¿Ninguno? ¿Y usted, Máximo? ¿La guitarra, algo, nada? No, nada. ¿El bandoneón, que es muy... No, nada. Acordeona, no sé cómo se le dice en montano. Sí, no teníamos nada nosotros. No. Tuvimos una radio allá en el año 50 y pico, cuando la Teresa la compró. ¿Qué pasa? ¿50? No, más adelante. Cuando estaba en la familia italiana. Sí, 54, 53, 54, recién la primera radio que hubo acá. En las casas. Si no había radio. ¿No había radio? No. ¿Y a qué hora se acostaban? Temprano. ¿Pero temprano que a las 9 de la noche? Sí, por ahí, a las 8, a las 9, cuanto... Temprano nomás. Ajá, ¿qué edad tenían cuando fallecieron sus padres? Más o menos, ¿se acuerdan? Más o menos. Y papá tenía 96 años. 96. ¿No es cierto? ¿En qué año murió papá Palmira? Bueno, más o menos aproximadamente. Está bien. Pero eran personas grandes, ¿eran? Sí. Ha de ser 30 años más o menos que murió. Bueno, ¿cómo se conocieron con Mirta y Palmira, de a uno? A ver usted, ¿qué? Yo con la Mirta, yo trabajaba de albañil. Ajá. Y fui a trabajar a la casa de ella y nos conocimos ahí. Ajá. Y después se formó. Nos hicimos de novio yo y... ¿Hizo mucho zaguán o no? ¿Hizo mucho zaguán? No, porque no había. No había zaguán. ¿No había zaguán? No había. Entonces, ¿cómo era la cosa? Cuando se casaron hicieron una piecita ahí donde está ella, ¿viste? Así. ¿Quién se casó primero? Yo. ¿A usted? Sí. Pues el más duro para casarse fue usted. Yo, sí. ¿Cuántos años tenía usted máximo cuando se casó? 33, 34. 34. Yo tenía 27. Joven. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes son de alguna manera testigos del crecimiento del pueblo del grano. ¿Dónde compraban? ¿Qué negocio había? ¿Qué carnicería? ¿Qué almacén? Y el almacén de nosotros era el almacén del Queco. El Queco Fioroto. El Queco Fioroto. ¿El nombre se acuerda? Porque Queco hay varios, ¿vio? Francisco Fioroto. Francisco, ahí está. Francisco Fioroto en la curva de Fioroto. Y la carnicería, que era de él, de Hernández, Seriguetti fue antes,
Y carneaban ahí, ¿no? Carneaban ahí mismo, ¿no? Ahí colgados. Sí, No, sí, carneaban en allá, otro pero terreno al más ladito allá. nomás carneaban. Ajá. Sí, sí. Pero ustedes también carneaban, o sea que carne siempre tenían. Sí, 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 En sí. la despensa siempre había algo. Sí, siempre había. ¿Quiénes más estaban llegando en aquel entonces como pobladores? ¿Qué vecinos tenían? Ustedes están un poquito bien al fondo, digamos, de Pueblo Belgrano. Claro. Y allí no había nadie. Después que cuando se decidió hacer Pueblo Belgrano ahí, que empezaron a venir de golpe la gente, si no hace mucho. ¿Cuántos años hace que está Pueblo Belgrano? A mí me parece que hace poquitito. Y ahora 20 años Poquito por más ahí. de 20 años. Antes era Junta de Gobierno. Ajá. Que Pero eran todos chacras chiquitas, Pueblo Belgrano, que eran Quintero. Chacra Quinta. claro, de 11 hectáreas todo ahí. Todo de 11 hectáreas. hectáreas, o sea que se conocían todos. Los Auer, los Bou, Hernández, Ajá. Torres, Está. Y todos 100 quintas también. Juancito Enchay, que todavía la Nelly está ahí, ¿no es cierto? Y dígame, ¿y hoy cómo ven a Pueblo Belgrano? Le pregunto a Máximo primero. ¿Cómo lo ve hoy que ha crecido tanto? Es una barbaridad lo que ha crecido y lo que han hecho, viejo. ¿Por qué? Lo que han hecho. Porque primero teníamos otro presidente y no marchaba tanto, pero ahora con el presidente que tenemos, qué mierda. Y venden terreno y hacen casa y alquilan, viste, el que tiene plata, viste, de Gualeguaychú, se hacen la casa ahí y la alquilan después. Claro. Y es plata que le llega, viste. Sí. Y bueno, pero todo crece. Todo Sí, crece. sí. Todo el tiempo pasa, ¿no? Sí, no, ¿Qué es lo que más recuerdan de cuando eran chicos? El transporte era todo carro, azul Sí. y demás. carro azul que caballo, Carro azul y a caballo. auto no había. Ajá, y para de noche, para iluminarse, ¿qué tenían? ¿Vela? La lámpara con el tubo, ¿Sí? ¿vio? Había que limpiarla porque se ponía negra. Claro. Sí, con la mechita, viste, que tenía que tenerla media bajita porque si así es muy alto, el tubo se ennegrecía. Se ennegrecía. Ajá, Pero, y sol de noche también, el farol va. después, más tarde. muchos años después. ¿Y para el sol cocinar? de- ¿Cocina leña qué tenían en un principio? Leña. A leña, sí. Y eso calentaba bastante la Sí, sí. Sí. No se ponía un poquito áspero, pero... Y todavía hay. ¿Y todavía hay? Tengo la cocina, la leña en la cocina para calentar la cocina. ¿Ah, sí? Sí, yo Seguro. también. Yo ahí no se paga todo el día, ni de noche la cocina. Qué lindo. Teniendo tronco bueno, medio. Siempre, se cocina. ¿Dónde está el casco urbano hoy de Pueblo Belgrano? ¿Era zona todo de campo, de monte? ¿Qué era? No, era todo campo limpio. Ah, campo limpio era esa parte. Campo Sí, limpio. sí. Todo. Todo. Al principio acá fue todo campo limpio. Eso de la estancia de San Luis que se ve así para allá, que ahora es un solo monte, Sí. cuando lo compró, cuando los otros mayordomos, viste, tenía... Esto era Estancia El Potrero. ¿Eh? Esto era Colonia El Potrero. Claro, Colonia El Potrero. Era de los duques antiguamente, el Unzué. y llegaban hasta acá, los de Duque, ¿cómo es? Y acá de acá para allá, hasta San Jacinto, allá, era todo limpio, todo, y no había ni una alambrada. Uno agarraba caballo acá y iba a dar... ¿Vio el Puente Blanco hasta ahora? Sí. No era, es más acá el Paso de los Toros, ahí era la pasada, en el arroyo. Sí. El cruce. El cruce, que está todavía, que es onda así nomás el agua. Allá hay mucho... Cuando no llueve, cuando llueve agarrate. Sí, No. cuando llueve sí, pero baja rápido de allá. Allá nace el vertiente allá. Sí, sí. Así que sus padres le contaron cuando venían en el barco, le dejaron alguna anécdota, algo, ¿no? Del barco, le dijeron algo, ¿no? No, Que no. venían en qué camarote, tercera. Ah, no. Bueno, venían como es que se... como... Muy juntos, muy apiñados, ¿qué? sí, no. En barco de transporte, ¿cómo es que se dice? ¿De carga? En barco de carga. Por eso demoraron tanto en llegar. Por eso demoraban tanto en llegar. Qué bárbaro. O sea, pero ya vinieron casados y con hijos ya. No. Ah. No. La primera... Ah, no. y- está bien. no. Vinieron casados nada más. Nada más. Nada más. Así que todo lo que nacieron acá. Todos argentinos. Sí.
Bueno, ¿qué le gustaría volver a vivir? A ver, le pregunto a usted, Enrique, después me con Máximo. ¿Qué le gustaría volver, aunque sea por un rato, la vida de antes? La máquina de tiempo. La vida de antes. Ajá. Me quedaría siempre con la vida de antes y no la de ahora, ¿vio? Sin internet, sin... Sin nada. Sí. Había más familia, más contacto. Sí. Ajá. Y con la gente, ¿vio? Toda gente dada, vio, humilde, todos iguales, vio. Sí, no había, ¿cómo es? Que pelearse con los vecinos, sí, por una cosa, por otra, nada, todo igual era. ¿Y se hacían carreras de caballo? Sí. ¿Qué tal era? Y carreras de caballos y así. ¿Y eran las fiestas, no? Tenían la pista ahí donde está, ahora que está el Pueblo Nuevo, Pueblo Belgrano Nuevo, ahí estaba la carrera de caballos. Los días domingos, los que tenían caballos hacían... ¿Y apostaban o no? Apostaban, sí. ¿Y no se armaba lío de vez en cuando? ¿Se armaba lío de vez en cuando o no? No, yo nunca vi peleas. A veces traían caballos de hipódromo también, de afuera, viste, caballos ligeros, viste, y a veces se rebuscaban así. Bueno, ¿y partido de fútbol había o no? No. Era carrera de caballo, era todo criollo. Acá no, se pateaba la pelota, sí, entre 1, 2, 3, vio. De jugar la pelota, sí. Pero otra cosa en el partido no se hacía. Frente a la municipalidad ahí tenían la cancha de jugar la pelota. Ahí se juega la pelota. Bueno, gente, ¿cuántos hijos y nietos tienen? A ver, empieza usted. Yo tengo 7 hijos. 7 hijos. ¿Y nietos cuánto hay? Somos 45 la familia. Pero usted ya nació con la televisión. ¿Se había televisión en su época? No teníamos, no. No teníamos, o era blanco y negro, lo apagaban temprano, parece. No había televisión. ¿Pero los nietos cuántos tienen? 19. Tiene una apuntadora ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo le ha apellido su señora? Reyes. Se casó con una criolla, digamos. De acá también. ¿Y ella? ¿Pero cruzó la Alhambra o no más? ¿Cruzó la Alhambra? Y sí, del otro lado de los arroyos y los bañaba allá ella. Y ella vino en el año 46. Ella es más vieja de acá, de la colonia, que yo. Ah, bueno. ¿Y usted, don Máximo? ¿El apellido de su señora? Chesini. ¿A Chesini yo también? También, Chesini. Ah, pero no, otro Chesini. Otro Chesini, que vinieron juntos de allá de Italia también con otro Chesini. O sea, Chesini. Chesini. Cuando lo llaman Chesini se han vuelto a los dos. Sí. Yo pedí Chesini también. Bueno, conozco una familia allá donde soy yo que es Mitchell. Sí. Por ejemplo, nada que ver. Sí. Claro, ¿Y cuántos chicos tiene usted? Tengo 6. 6. 6, ¿no es cierto? No, pero son numerosos. Palmera. 5. 5. No, le agrego uno más. Bueno, está bien. ¿Y nieto? ¿Y nieto? 8. Bueno. ¿Algo más que quieran decir? Y todavía no se terminaron los nietos porque todavía están produciendo más. Están en etapa postura entonces. Bueno. Sí, tienen. 6 bisnietos. Y 6 bisnietos. Bueno, gente, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. El verano se disfruta si le pones fruta con Bagio. Fruta con Bagio. Se disfruta con naranja y con amigos, con manzana y con los primos. Con Bagio pronto. Y siempre se disfruta si tenés multifruta. Ponele fruta al verano y disfrútalo. Con Bagio pronto. Ponele fruta al verano y disfrútalo. Con Bagio pronto. Consignataria de Haciendas Los Toros SRL. Operaciones particulares y compra directa. Gordo, invernada, conserva, cría, cabaña. Informes, telefax 03446 430 520. O bien dirigiéndose a Ituzaingó 987 en Gualeguaychú. Consignataria de Hacienda Los Toros de Mateo y Martín Bosquiazo. Consignataria del Sur SRL, Luis N. Palma 1013, teléfono 425518 y líneas en rotativas. Martillero, Atilio Solís, email consignatariadelSur@ciudad.com.ar. Consignataria del Sur SRL en Luis N. Palma 1013, remates administraciones. Estación de servicio Gualeguaychú Combustibles, en distribución para el campo y la industria. Contamos con una unidad de reparto especialmente equipada. Además,
Les ofrecemos lubricantes, filtros, baterías. Gualeguaychú Combustibles, más de 15 años comprometido con la calidad del producto. Señor productor, recuerde que lo llevamos a su campo sin cargo. Aceptamos todas las tarjetas para el agro. Estación de servicio Gualeguaychú Combustible. Los esperamos en Puerto Argentino 1299, a una cuadra de Avenida Primera Junta y Ruta 136. Comuníquese al teléfono 03446-435-056 y 428-563. Gualeguaychú Combustible. Compañía SRL, remates, haciendas e inmobiliaria, remates periódicos en la sociedad rural, desde 1945, seriedad y solidez. Rivadavia 1065, teléfono 434-700, Daroca y Compañía, SRL. Señor productor, ¿está buscando confianza, buena atención y un correcto asesoramiento? En AMG Máquinas Agrícolas contamos con el respaldo de marcas líderes en el mercado para su producción agropecuaria. Fercam, Cestari, Gimetal, Cira. AMG Máquinas Agrícolas. Acceso Sur, Luis Janot Sueiro, 3026. Gualeguaychú, Entre Ríos. Teléfono 3446 15 64 32 39. También síganos en Instagram y Facebook como AMG Máquinas Agrícolas. Comerci Agro, concesionario oficial, Mainero, Jacto, Jomel, Aglíder, Grospal, LS Tractor, Altina. Maquinaria agrícola y vial, agricultura de precisión, servicio postventa, ruta 14 kilómetros 56, teléfono 013 446 15 58 32 08, Comerci Agro. Veterinaria Angerosa le ofrece la línea más completa de medicamentos para prevenir y curar la salud de su ganado, con productos de laboratorios líderes del mercado. Asesor profesional Dr. Héctor Bulacio. Atención de pequeños y grandes animales. Ituzaingó 1173. Teléfono 03446 437-548. Veterinaria Angerosa. Una veterinaria completa. Nuevo horario. Lunes a viernes de 8 a 20 horas. Sábado cerrado. Consultanos al WhatsApp 3446 365853. Veterinaria Angerosa. Tractores Pauni, lo que necesitas para tu campo. Ideal para cada desafío, sólidos, funcionales y versátiles. Tractores Pauni, la fuerza de la mayoría. Plan de financiación en pesos. Visítenos. Estamos en ruta 14, kilómetro 124, Concepción del Uruguay. Dacer Agro, día a día, creciendo juntos. Acceso Luis Anazueiro 3470. Teléfono 013 446 15 58 39 44. Dacer Agro. Green Garden, energía solar. Green Garden Gualeguaychú. Acceso Sur 3391. Laboratorio Agropecuario Gualeguaychú. Análisis de semillas, de calidad de animal, suelo, análisis de calidad de grano. La base 437. Consultas 3446 37 20 94.